Buenos días, yo les vengo a hablar sobre los ecosistemas. Los ecosistemas se pueden considerar en biomas que los están conformados por factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son la vegetación y especies animales que predominan. Los factores abióticos son las condiciones ecológicas del lugar, como por ejemplo el clima o el suelo, etc. Los ecosistemas son un conjunto de organismos vivos y el medio físico. Los ecosistemas los podemos clasificar en ecosistemas acuáticos, terrestres, humanos e híbridos. Los acuáticos pueden ser marítimos o de agua dulce. Los terrestres pueden ser bosques, matorrales, herbazales, tundra y desierto. Los humanos son el urbano y el rural. Los híbridos en muchos casos pueden contener todos los tipos de ecosistemas o algunos cuantos. En conclusión, los ecosistemas son la interacción entre dos seres vivos en el entorno que los rodea. Todos los seres vivos se encuentran en estrecha relación con el medio que los rodea, y este determina las condiciones para su desarrollo. El medio está integrado por factores abióticos y bióticos. Los primeros se refieren a factores físico-químicos como luz, Agua, temperatura, tipo de suelo y nutrientes, entre otros. Los segundos se establecen de acuerdo a los organismos presentes en el ecosistema. Por ejemplo, las interacciones alimenticias, es decir, quién se come a quién. Las relaciones de competencia por alimento, espacio u otro factor. Y relaciones de ayuda mutua entre organismos. En un ecosistema existen diferentes especies de organismos que están adaptadas a las condiciones del medio. Las poblaciones que están mejor adaptadas tienden a crecer con mayor rapidez. Estas poblaciones generalmente son las que predominan y establecen las condiciones para las demás especies. Así, el conjunto de poblaciones que constituyen la comunidad está determinado por la relación entre ellas y el medio. Cada ecosistema es diferente debido a que el medio establece las condiciones para la vida de los organismos, ya que estos a su vez transforman su entorno. La selva, El pastizal, el desierto y el río presentan características bióticas y abióticas que los diferencian. Los ecosistemas pueden estudiarse desde diferentes enfoques. Uno de ellos es describir cuántas y cuáles son las especies que ahí habitan. Por ejemplo, las especies de peces de un río, las especies vegetales de una selva o un desierto.
Otro enfoque es el funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, establecer qué factores afectan el tamaño de las poblaciones. ¿Cuáles son las relaciones entre las poblaciones que forman la comunidad? O también podemos conocer el flujo de energía del ecosistema. Un último enfoque es el evolutivo. Este nos permite interpretar cómo evolucionaron las especies a partir de sus relaciones con el medio. O explicar qué cambios determinaron las adaptaciones que hoy encontramos en los organismos. Estos enfoques nos facilitan el estudio de la gran cantidad de relaciones que existen en un ecosistema. Estas relaciones permiten que en la naturaleza exista un equilibrio. Actualmente, muchas de las actividades del hombre están alterando este equilibrio. Esta alteración se ve reflejada en la pérdida de la biodiversidad, lo cual implica la extinción de miles de especies. La naturaleza ha tardado millones de años en formar los ecosistemas que existen en la Tierra. Los ecosistemas son diferentes entre sí, al igual que los organismos que en ellos habitan. Los factores bióticos, es decir, los organismos, están estrechamente relacionados con factores abióticos como la lluvia, la luz, el suelo, el viento y la temperatura, por ejemplo. Los factores bióticos, junto con los factores abióticos, integran ecosistemas como el desierto, la selva o el bosque. Todos los ecosistemas que existen en la Tierra forman un gran sistema donde lo vivo se relaciona con lo no vivo. A esto se le llama biosfera. Esta es una capa de la Tierra donde entran en contacto la atmósfera, la corteza y la hidrosfera. Nuestro planeta es un gran ecosistema al que se le ha denominado metaecosistema o biosfera. Entre los diferentes factores abióticos encontramos la temperatura que varía según la localización geográfica de algunas regiones en relación al Ecuador y a los polos. La presión atmosférica, que varía en relación a la altitud de un lugar a otro. La diferencia entre los tipos de suelo se debe a los elementos químicos que se encuentran en ellos. Estos pueden ser fósforo, carbono, nitrógeno, calcio y magnesio, por ejemplo. Estos elementos afectan el crecimiento de las plantas, al igual que la falta o abundancia de agua. El tipo de suelo, la cantidad de agua y de energía solar que reciben las diferentes regiones de nuestro planeta cambian conforme a las zonas térmicas existentes en el mismo. Las relaciones que se establecen entre los diferentes factores físicos y químicos originan ciclos de vital importancia para los organismos.
También entre los seres vivos existen interrelaciones como la alimentación, por ejemplo. Estas dan origen a las cadenas, las redes, las tramas y las pirámides alimenticias. Ahora continuamos con el equilibrio ecológico. Un ecosistema está conformado por diferentes comunidades de organismos como por el medio en el cual se desarrollan estas comunidades. Las diferentes especies dependen unas de otras para sobrevivir. El equilibrio ecológico se divide en dos ramas, que son las ecotecnias y los indicadores. Las ecotecnias se basan en innovaciones tecnológicas con el fin de satisfacer las necesidades y al mismo tiempo restablecer el equilibrio de la naturaleza. Los indicadores son instrumentos descriptivos de la condición de un recurso o estrato ambiental. Los indicadores se dividen en tres ramas, que son la economía, la sociedad y el medio ambiente. La economía se trata de bienes y actividades que integran la riqueza o empleo. La sociedad es el hábitat de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a futuras generaciones. El medio ambiente son recursos naturales mirando hacia el futuro y cautelándose sin dejar de utilizar los recursos genéticos, humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos, agua y suelo. No hay equilibrio si se destruyen los bienes de la naturaleza. Ahora seguimos con la conservación de los ecosistemas. La conservación corresponde al uso racional de los recursos naturales o consiste en utilizarlos de forma moderada o sustentable. En otras palabras, la conservación trata de cuidar, guardar y preservar los recursos naturales. Las clases de ecosistemas. Los polos y su fauna. En el polo podemos encontrar focas, pingüinos, osos polares, halcones, caribúes y lobos marinos. La flora de los polos, las escasas plantas de los polos son los líquenes, las plantas con flores, los hongos, los musgos y las algas. La temperatura de los polos es tan baja que llega a los 89 grados centígrados bajo cero. La tundra y su fauna. En la tundra habitan renos, caribúes, liebres, zorros árticos, osos polares, aves migratorias, focas y lobos marinos. La flora de la tundra está compuesta por líquenes y musgos. Su temperatura es de 70 grados centígrados y 28 grados centígrados. El bosque y su fauna. La fauna del bosque está representada por linces, pumas, zorros, osos negros y lobos. La flora del bosque
se caracteriza por tener 3 o 4 especies de árboles, que son el roble, el sauce, el nogal y el abeto. La temperatura del bosque está en un promedio de 30 a 35 grados centígrados. La sabana y su fauna. Dentro de la sabana se encuentran las cebras, los ciervos, los elefantes, los leones, las chitas, los hipopótamos, los leopardos y los ñus. La sabana y su flora. Mayormente crecen gramíneas, arbustos, matorrales y escasos árboles. La temperatura de la sabana tiene una temperatura promedio de 35 grados centígrados. La taiga y su fauna. En la taiga habita el oso pardo, el lobo, la comadreja, el zorro, el alce, el lince, el gato montes, el ciervo y aves como el halcón y el búho. La flora de la taiga. En la taiga existen líquenes, musgos, pinos, abedules y abetos. La temperatura de la taiga. En el invierno la temperatura es de 54 grados centígrados y en el verano sube de 19 grados centígrados a 5 grados centígrados. En el desierto y su fauna. Como ejemplo de fauna están las serpientes, los camellos, los escorpiones, las tarántulas, los buitres, las tortugas, los coyotes y los camellos. El desierto y su flora. Las plantas desérticas son el cactus, los nápoles y las palmeras. Las temperaturas del desierto han llegado a los 40 y 50 grados centígrados y en la noche bajan hasta 10 grados centígrados. El manglar y su fauna. Su fauna es abundante, variada entre peces, mariposas, serpientes, aves, crustáceos y cocodrilos. La flora del manglar. En la flora del manglar podemos encontrar palmeras, lianas, helechos, pastos marinos y diversas especies de orquídeas. La temperatura del manglar está en un promedio de los 22 grados centígrados a los 27 grados centígrados. Conceptos importantes. Hábitat. El hábitat es la parte del ecosistema o el lugar que ocupa una población de cualquier tipo, ya sea de animales o de personas. Ecosistema. Son las relaciones e interacciones entre dos seres vivos, ya sean de la misma especie o no, en el entorno que los rodea. Ecología. Es la ciencia que estudia los seres vivos y el medio ambiente en que los rodea. Especie. Se denomina especie al conjunto de seres vivos parecidos entre sí. Población. Una población está formada por una agrupación de ejemplares de cierta especie que comparten un hábitat. Humedad. El término humedad es el que se refiere a todo tipo de bioma o ecosistema que se caracteriza por contar con territorios fangosos o no del todo firmes debido a la alta porción de agua. Individuos. Los individuos, desde el punto de vista biológico, son los seres indivisibles que conservan sus propiedades fisiológicas y estructurales. Contaminación ambiental. El origen son los seres humanos y los animales. Los causantes en el agua son los químicos y metales pesados. Los desechos orgánicos, el petróleo, los plásticos y el detergente. En el aire son el aerosol oxidante, los desechos orgánicos, el petróleo, los plásticos y el detergente. En el suelo son los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas, la minería, la radiactividad, los desechos orgánicos y el petróleo, los plásticos y el detergente. La solución que yo encontré para acabar con la contaminación ambiental fue aplicar la legislación y la ley, porque es responsabilidad de todos y hay que tener alto grado de
concienciación para sensibilizar y establecer un grado de cultura en casa. Hola, mi nombre es Fluby y yo te enseñaré qué importante es cuidar el agua. ¡No! No riegues el jardín o las plantas durante las horas de mayor calor, ni utilices la manguera para lavar el coche. Mejor espera a que baje el sol y recuerda que para lavar el coche una cubeta es suficiente. Cuando te bañes, no te enjabones el cuerpo bajo el chorro del agua. La regadera de agua gasta 20 litros de agua por minuto. Mejor cierra las llaves de la regadera mientras te enjabonas. Al usar la lavadora, debes poner el máximo de ropa permitido en cada carga, ya que en cada una se usan más de 100 litros de agua. No dejes abierta la llave del lavabo mientras te cepillas los dientes o te rasuras. Enjuágate solo con un vaso con agua. Cierra las llaves mientras enjabonas los trastes y para enjuagarlos llena con agua el fregadero. Si es necesario usar el chorro directo, coloca un accesorio de regadera para remover mejor el jabón. Una fuga en el excusado ocasiona que a diario se desperdicien 7.200 litros de agua potable. ¿7.200? Esos son muchos flubis desperdiciados. Es más, eso supera 48 veces los 150 litros que en promedio utiliza una persona al día. Oye, Fluby, ¿por qué no les explicas a nuestros amigos en qué consiste el ciclo del agua? El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, como yo. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman muchos flubis. No, forman una nube. Luego caen por su propio peso. Es la precipitación. No se precipiten. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia, como nosotros. Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos. Otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea. Este proceso es la precolación. Y no tiene que ver con las piñatas. Más tarde, toda esa agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la hacen no apta para beber. Sales minerales, químicos, desechos, fuchi. Por eso, el ciclo del agua nos entrega un elemento puro. Pero hay otro proceso que también purifica el agua y es parte del ciclo: la transpiración de las plantas. Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza hacia arriba a través de los tallos o troncos, movilizando consigo a los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al llegar a las hojas y flores, se evapora hacia el aire en forma de vapor de agua. Este es el fenómeno de la transpiración. Muchas gracias por su atención prestada y les habló Laura Roa de curso 7.4.